Buenas y bienvenidos a la primera parte del proyecto, la práctica que estamos realizando utilizando Java dentro de Apache NetBeans, utilizando nuestra herramienta de Java FXML para crear interfaces. El video pasado habíamos analizado, fue una introducción más que todo, habíamos analizado la forma en la que íbamos a estar trabajando con este proyecto. Su estructura, son unos dibujos feos, pero su estructura, lo que vamos a estar utilizando de clases, métodos y posibles objetos que vamos a estar implementando dentro de nuestras interfaces. Ahora, en este video vamos a comenzar con la creación del proyecto junto con la creación de sus clases, definiéndolas una por una y definiendo dónde se van a guardar. Por supuesto, primero tendríamos que crear nuestro proyecto. Le damos en esta cosita de aquí, le damos a Java with and y Java application. Le ponemos un nombre, lo que nosotros queramos. En este caso y en mi caso, le voy a poner práctica biblioteca. Bien, ya tenemos nuestra práctica biblioteca y vamos a crear nuestro proyecto. Y bien, ya tenemos nuestro proyecto llamado práctica biblioteca.java. Este es el proyecto inicial. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta, que nosotros, aquí está el proyecto, nosotros iniciamos solamente con esta carpeta, esta acá, esta carpeta, prácticas biblioteca y este archivo que es como el inicial. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar un modelo llamado modelos vista controlador, en el que dividiremos nuestros archivos en tres carpetas: los modelos, donde se van a guardar las clases; los controladores, donde se guarda el main; y los controladores de las interfaces Java FXML; y las vistas, donde se guarda directamente el archivo de la interfaz que vamos a diseñar. Sin embargo, antes de hacer todo ese proceso, hay que configurar el proyecto con sus bibliotecas respectivas, porque nosotros no vamos a estar trabajando directamente solo con Java. Vamos a aplicar y utilizar una librería para las interfaces gráficas. Por lo tanto, vamos a Libraries. En propiedades Libraries tenemos nuestro apartado de compilación y run. En compilación le vamos a dar a ClassPath y le vamos a dar a Add Library. Esto tendría que cortar. Por supuesto, estas librerías de Java FX, en nuestro caso FX22, no vienen directamente con el Apache NetBeans. Nosotros mismos tenemos que buscarlas e instalarlas. En algún otro momento haré un video explicando la instalación, la descarga, instalación y aplicación del Java FX22 o 23, si que sale el 23, para Apache NetBeans. Entonces le damos aquí a Java FX 22 y le damos a Add Library. Luego nos vamos a Run
y en module path vamos a add library, buscamos nuevamente el Java FX22. Por último, pero no menos importante, vamos a agregar un pequeño código dentro de run. ¿Cuál es este código? Este código yo lo tengo guardado en un archivo de texto, así nomás. Y es la dirección de las librerías de Java FX22. Sería la dirección del módulo, agregar los módulos, y son los controladores de Java FX. Y de Java FX el FXML, que es para nosotros poder crear las interfaces gráficas en otra herramienta que nosotros ya vamos a ver, pero en el futuro. Copiamos este código y pegamos. ¿Para qué sirve este código? Para poder nosotros ejecutar nuestra aplicación con las interfaces gráficas y no nos aparezca algún error. Y por último le damos OK. Bien, ahora vamos con el propósito del proyecto. Que es comenzar a crear las clases. Y si es posible, crear el almacenamiento de esas clases. Recordemos que son las clases primero. Las clases son básicamente plantillas para nosotros crear objetos. Por ejemplo, objetos del tipo carro, objetos del tipo micrófono, y crear distintos micrófonos con esos objetos. Y para crear esos objetos, esas plantillas, nosotros tenemos que tener una carpeta dedicada, que sería nuestra carpeta modelos. Porque recordemos, bueno, es un Java package. Corríjanme si estoy mal en la pronunciación. Necesitamos una carpeta, entre comillas, llamada modelos. Dentro de modelos vamos a estar guardando todos los modelos, todas las clases que nosotros creemos. Únicamente clases. Solamente clases. Sin embargo, también vamos a aprovechar la oportunidad para comenzar a aplicar este modelo. Modelos vista controlador. Le vamos con rename y vamos a ponerle controlador. Lo refactorizamos. Bien, ya tenemos nuestro paquete controlador. Sin embargo, esto no se va a llamar así. Nosotros tenemos que llamarlo de otra forma, porque va a ser nuestro archivo principal. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que llamarlo como principal, o sea, main. En este caso, main. Y lo refactorizamos. Ahora nos falta nuestra carpeta vistas, que vamos a guardar en vistas nuestras interfaces gráficas diseñadas. Y le damos a vistas. Ahora sí, vamos a comenzar a definir nuestras clases. Primero lo primero. Nosotros vamos a estar trabajando con algo llamado mod general o modelo general, que es una clase inicial, por así llamarlo. Mod general que nosotros utilizamos para guardar, por así llamarlo, la lista principal de clases. Se podría decir que es como una especie de base de datos general donde comenzamos a guardar nuestros objetos. Sin embargo, nosotros también podemos utilizar variables globales a través de esto. O sea, son
variables o listas o funciones que existirán dentro de este mod general, y las demás funciones de otras clases u otras clases van a poder acceder a estas funciones, clases o listas que nosotros creemos. Ya tenemos nuestro mod general. Vamos a crear ahora nuestra siguiente Java class. Nosotros, ¿en qué habíamos quedado? Que nosotros trabajamos con géneros, lotes de libros y libros vendidos. Por lo tanto, vamos a crear una clase género de libro. Ya sabemos que puede ser aventura, terror, humor, lo que nosotros queramos. Y tenemos nuestro objeto género. Ahora, ¿qué vamos a guardar dentro del género? Nosotros vamos a guardar el lote de libros. ¿Por qué un lote de libro y no un libro? Porque recordemos que nosotros necesitamos definir cuántos ejemplares hay. Y también cuando nosotros vendemos, tenemos que definir cuántos libros individuales hemos vendido. Por lo tanto, nosotros creamos un lote de libros. Lote de libro. ¿Qué va a tener un lote de libro? El título, la descripción y la cantidad de ejemplares. Y el autor. Vamos al siguiente modelo. En la siguiente clase vamos a llamarla libro vendido. O lo podemos llamar libro nomás. Creamos el libro. Porque vamos a tener un libro vendido dentro de la orden de compra. Y ese libro se va a restar del lote de libros, donde siempre se va a registrar la cantidad en stock. El siguiente objeto va a ser nuestra orden de compra. ¿Por qué creamos un objeto en base a la orden de compra? Porque necesitamos guardar las órdenes de compra con el cliente que compra y los libros comprados. Y creamos nuestra orden de compra. Perfecto. Ahora nos toca definir las variables que va a tener cada clase, iniciando primero por el género. ¿El género que va a tener? No, iniciando primero por el mod general. El mod general vamos a crearle inicialmente un ArrayList. ¿Qué es un ArrayList? Un ArrayList es una lista de objetos con un tipo en específico que se guarda dentro de un objeto. Nosotros creamos un ArrayList para el género. ¿Por qué para género y no para lote de libro? Porque según las especificaciones, el género contiene al lote de libros. Sin embargo, ¿dónde se va a contener los géneros? Dentro del mod general. Por lo tanto, creamos un ArrayList y especificamos el objeto que va a tener el ArrayList. Especificamos el nombre y creamos el ArrayList.
Bien, acabamos de crear nuestro ArrayList de géneros, donde vamos a estar guardando los géneros. Ahora, vamos? Ahora, ¿qué es lo siguiente de hacer? Vamos a especificar los géneros. Pam, 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 pam. Comenzamos a definir las variables que va a tener nuestro objeto o nuestra clase género. Como por ejemplo, nos piden aquí que cada género está diferenciado por un nombre: terror, humor, clásico. Por lo tanto, vamos a tener que guardar una variable del tipo string, una cadena de caracteres que tenga como nombre de variable nombre. Bien, no la vamos a definir. ¿Por qué? Porque cuando se crea una clase, se supone que nosotros tenemos que asignarle esos valores. Nosotros le asignamos los valores a la clase cuando la creamos. El siguiente paso es crear la lista de lotes. ¿Por qué la lista de lotes dentro de género? Porque recordemos en esta parte de aquí que cada libro está diferenciado por su género. Eso significa que existe una lista de géneros existentes y cada género tiene lotes de libros, libros y libros. Por lo tanto, se puede descifrar, mejor dicho, se puede razonar que dentro de géneros existirá un lote de libros, o mejor dicho, una cantidad de lotes de libros. Por lo tanto, nosotros creamos un ArrayList. Lo podemos copiar directamente del modo general. Y le vamos dando las clases y el nombre. Por ejemplo, lote libro. Y va a ser llamado lista lot libro. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta. Cuando nosotros copiamos y pegamos, no estamos importando directamente. Tenemos que igual importar. Esta acción se llama importar. E importamos una librería. Otra opción, más bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es lo que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros creamos clases, que se llama encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? Crear o definir clases. Crear el encapsul. Definir variables o métodos por los cuales nosotros asignamos si son privados o públicos. ¿Qué significa que sean privados? Private. Significa que solo la clase, esta misma clase, pueda acceder a ese objeto. Nosotros no vamos a poder acceder a través de, por ejemplo, alguna función del main. No podemos acceder directamente a la variable nombre de género porque esto es privado. Esto es privado, al igual que el array. Listo. Encapsulamiento. Sin embargo, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros utilizamos unas funciones para inicializar los objetos y sus variables o modificarlos o también obtener su valor.
El primer tipo se llama constructor. El constructor, se seleccionan las variables, el constructor es el método, o mejor dicho, la función pública, o sea que puede ser accedido desde el main, desde el mod general, desde todas partes. Pública. Para crear un objeto, en este caso un género, con una variable. Inicializamos la variable. Le decimos, este nombre va a ser esto. ¿Por qué no se inicializa la ArrayList? Porque es una lista de objetos. Y si nosotros le inicializamos, tendríamos que tener ya creada una lista de objetos de este tipo para asignarla a la clase. Y no la tenemos. Y no la vamos a tener porque nosotros creamos la lista cada que creamos un género. Y el siguiente paso es ir otra vez a Insert Code e ir a Getter and Setter. ¿Qué es un Getter? Un Getter es aquella función por la cual a través de la cual se puede acceder al valor de una variable. Por ejemplo, getNombre retorna un nombre. El setNombre, que es un setter, le vamos a modificar la opción. Le vamos a modificar la función. Ingresamos un nombre y ahora la función de este objeto llamado género y su nombre va a cambiar. Asimismo, este sería un getter. Recogemos, obtenemos la lista de lotes de libros para su futura utilización. Y por último, la función set del ArrayList. Sin embargo, esta la vamos a modificar, porque tal como está, nosotros tenemos que ingresar una lista nueva de lotes para cambiarla para cambiarla básicamente. Cambiar una nueva lista de lotes de libros en contraste con la antigua lista. Y nosotros no queremos eso. Nosotros queremos ser capaces de ingresar libros a la lista. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Quitamos el ArrayList. Quitamos las cositas estas. Quitamos lo del libro para no confundirnos. Y ahora, ¿qué le decimos al objeto? ¿Qué le decimos al método? Que vamos a tener un argumento. Esto se llama argumento, que va a ser un objeto lote libro. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Vamos a ingresar a this. Con this significa perteneciente a este objeto. This.lista de libros, o sea el objeto, o sea la lista, la ArrayList del objeto lista de libros, del lote de libros. Le ponemos un punto y le vamos a dar a la función add. Y dentro de la función add ingresamos nuestro lote de libros de la función que tenemos como argumento. ¿Qué sería esto de aquí? No olvidar el punto y coma. Y ya estaría esto. Ya estaría el objeto género. Claro que hay algunas funciones que hay que agregar en el futuro, como toString o cosas así. Sin embargo, esto lo haremos en el futuro. Lo mismo haremos para el lote de libros. Sin embargo, dentro del lote de libros, nosotros no vamos a tener ArrayList, porque es un objeto normal. No va a contener nada. No va a contener ni libro ni orden de compra, porque esos son objetos independientes al lote de libros y al género.
nosotros simplemente creamos variables con un private string, el título. Lo siguiente sería el autor. Lo siguiente sería la descripción, y para evitarnos tanta cosa vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a poner comita autor, comita descripción. Descripción. Y ya tenemos 3 de las variables que necesitamos para el libro, donde nosotros sabemos qué variables vamos a estar utilizando para el lote de libros. Cuando nos dice que quiere mostrar la lista de libros, o sea, lotes de libros con sus características, que sería título, descripción, autor y cantidad de ejemplares. Esto es lo que nos falta. Un private int, que sería básicamente un número, int, un entero, que se va a llamar ejemplares. Podemos ponerle un count y listo. No agregamos ningún array list debido a lo que nosotros ya definimos. No vamos a guardar nada de objetos, ningún objeto dentro de este objeto, de esta clase, lote de libro. Por lo tanto, vamos directamente con el constructor, seleccionando todo. Vamos con los setters y getters. Seleccionando todo. Y ya tenemos nuestro lote de libros. Y ya tenemos nuestro lote de libros. Vamos a dejar este video hasta aquí y lo vamos a dividir en 2 partes. En la siguiente parte vamos a trabajar con los libros y la orden de compra. Y vamos a explicar cómo vamos a trabajar con estas. Vamos a trabajar y guardar estos objetos y dónde los vamos a guardar. Espero me sigan en la siguiente parte y muchas gracias por quedarse en este video. Hasta la próxima.